El doctor Hayes Bautista, de origen mexicano, se ha encargado de diseminar la verdadera historia del por qué la celebración del 5 de mayo también es relevante en los Estados Unidos. Ahora, hace como 7, 8 años quise saber hasta dónde pude yo descubrir las pautas muy marcadas de la salud latina y me propuse investigar la mortalidad infantil latina durante la época de la fiebre de oro y la Guerra Civil Norteamericana. Así que utilizaba la prensa en español porque yo necesitaba datos de nacimientos, de casamientos, de fallecimientos. Y como todavía no tenía un registro civil donde encontrarlos, pues en la prensa en español de California. Así que hice una colección de periódicos publicados aquí en California en español y comencé a sacar datos de nacimientos, de casamientos, de fallecimientos y alrededor de los datos leía lo que estaba pasando a los latinos en aquella época, a partir de 1851, que les están quitando sus terrenos, que los están linchando, que con el fallo de Dred Scott de repente los latinos no son blancos y tal vez no tengan derecho a la ciudadanía, que al estallar la guerra civil, que llegar las tropas francesas a México, que acercarse los franceses a Puebla en mayo de 1862. Yo lo estoy leyendo en español, nada más sacaba yo datos, pero en fin me di cuenta que aquí hay toda una historia que yo no sabía. Yo, nacido aquí en Los Ángeles, educado aquí en Los Ángeles, no sabía del por qué festejamos el 5 de mayo. Ahora estaba leyendo yo el comienzo de los festejos del 5 de mayo aquí en Los Ángeles. Las voces migrantes mexicanas se funden con las antiguas historias de los latinos del siglo XIX, que celebraron el 5 de mayo como una victoria de la libertad, sentando el precedente para que Los Ángeles se convirtiera en una ciudad que con el paso de los años diera cabida a todos aquellos que necesitaran ser escuchados. Hasta la fecha he estudiado nada más su comienzo aquí en California. Me ha tomado casi 8 años. Yo sé que habrá una historia en Nuevo México, tal vez similar, tal vez diferente, no sé, pero habrá su historia en México, Nuevo México. Y en Texas, la historia va a ser otra, porque Texas formalmente era parte de la República Esclavista. Entonces supongo que no se iba a festejar abiertamente el 5 de mayo, porque habría sido un rechazo de un aliado de los esclavistas. Así que va a ser más difícil la historia en Texas. Yo nada más sé la historia aquí en California. Yo sí sé que el primer 5 de mayo se festejó en la ciudad de Nueva York en el otoño de 1864. Pero al pasar los años se ha difundido y ahora se festeja en casi todo el país de Estados Unidos. Pero la gente, los millones que festejan, no saben el por qué se festeja. Actualmente lucha porque esta parte de la historia también sea incluida en los libros académicos de las escuelas públicas de Los Ángeles. Quise compartir mis hallazgos en la prensa en español de la época alrededor del 5 de mayo, porque no es simplemente un cuento del 5 de mayo, nos dice algo de nosotros, los latinos aquí en California, los californios, mexicanos, salvadoreños, chilenos, argentinos, brasileños, peruanos, etcétera, que vivíamos en aquel entonces, que lo que nos importaba durante la Guerra Civil Norteamericana y la intervención francesa. Me da como una ventana a su mentalidad, me da una ventana a sus valores, me da una ventana en sus vidas cotidianas, contando la historia del 5 de mayo. Dos naciones se unen para festejar la libertad a través de una misma proeza. Mientras en México se celebraba la derrota del ejército francés, en el pueblo de Los Ángeles, también se conocía la noticia de que los valientes mexicanos detenían las ambiciones imperialistas de Francia, que pretendía pactar con los conservadores esclavistas americanos para derrocar a Abraham Lincoln y atentar contra las libertades civiles. En el peor de los casos, si llegan los franceses a México en mayo de 1862, fue exactamente cuando fue el año peor para el éxito del ejército de Abraham Lincoln, cuando los sureños, los esclavistas, ganaron sus más grandes y gloriosas victorias. A lo mejor Maximiliano habría reconocido el gobierno, la existencia del gobierno esclavista de los sureños, y ya tendríamos hasta hoy en día una nación sobre la base de esclavitud y supremacía blanca. Eso fácilmente habría pasado. El 5 de mayo es sin duda una tradición americana.
una tradición que nuestros migrantes en acción han tomado como su bandera y la llevan con orgullo en cada ciudad de Estados Unidos. Bueno, todavía como latinos tenemos que luchar en pro de nuestros derechos civiles porque nos los quieren quitar las leyes anti-inmigrantes, que de hecho no son tanto anti-inmigrante como anti-latino. Quieren quitarnos el voto, quieren quitarnos nuestra representación, quieren negarnos la educación. O sea, todavía hay que luchar. Yo quiero utilizar la historia del 5 de mayo como una lucha en pro de nuestros derechos civiles para organizar la comunidad a seguir la lucha en pro de sus derechos civiles en esta nación de Estados Unidos. En el próximo programa. Mucha gente dice que por qué, por ejemplo en mi caso me preguntan que por qué estudié en México si estoy aquí. Yo les digo, pues es que no importa, el que quiera aprender va a aprender y los estudios que vamos a aprender nos van a servir aquí, en México y donde sea, ¿no? Vimos que había mucho poblano, mucha gente que ya conocía la universidad y que era como más fácil establecer un vínculo. Incluso para mexicanos que ya tenían la posibilidad de poder pagar una institución de educación superior privada, pues fue como más. Tenemos todo un directorio completo de instituciones mexicanas, públicas y privadas que ofrecen la modalidad de estudiar abierto y a distancia. Este programa de verdad es una maravilla porque mucha gente que ya perdió la fe de seguir estudiando o de prepararse con una carrera universitaria, pues ahora lo puede hacer. Específicamente tenemos a la UPAEP del estado de Puebla, que ofrece una de las carreras yo creo que más buscadas ahorita por lo mismo de la necesidad que es Derecho.